el tema de los vuelos internacionales, porque evidentemente pues se ha visto un repunte, ¿no?, en la cifra de contagios. Ayer se reportaron casi 7.000 casos, 6.800 casos, lo cual era o representaba pues un disparo, ¿no?, a partir de lo que habíamos visto en las últimas semanas, pero también nos hemos acostumbrado con el concepto de exceso de mortalidad. El premier Pedro Cateriano, de hecho, había anunciado que sería pues un esfuerzo importante por lo que él denominó el sinceramiento, ¿no?, de las cifras del coronavirus, y el exceso de mortalidad es básicamente pues el comparar las cifras, ¿no?, de fallecidos de años anteriores en estos periodos con lo que se ve ahora, y evidentemente se observa pues que los diagnósticos, digamos, de fallecidos oficiales, por llamarlos de alguna forma, por COVID-19, estarían lejos, ¿no?, de el consolidado, de la realidad. El exceso de fallecimientos acumulados hasta hoy es de 51.071 personas, según la base de datos del SINADEF. Vamos a tratar de entender esta confusión de cifras con Farid Matuk, ex integrante del Grupo Prospectiva, por supuesto ex jefe del INEI, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, señor Matuk? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. El exceso de mortalidad, cuando hablamos de exceso de mortalidad, es sencillamente, por decirlo de manera sencilla, la comparación con las cifras de fallecidos de los años anteriores. De los años anteriores, la cifra que usted mencionó es un cálculo propio y la hago contra las muertes diarias del primer bimestre de este año. Del Es primer semestre. importante notar, es importante notar que el gobierno aún no publica una cifra oficial de exceso de muerte. Publica la base de datos desde el 4 de mayo, pero no publica una cifra oficial del exceso de muertes. Ahí están los números que usted ha ido compartiendo con los usuarios en Twitter. Y entonces, a ver, este exceso de fallecimientos al 30 de julio es la comparación de un trimestre con otro. No, es las muertes diarias que habían en Perú en enero y febrero, que eran 300 tantas, las muertes diarias que habitualmente ocurrían en el Perú, y del total de las personas que fallecen ahora se resta esa cifra, y ese es el acumulado, da el 51.000 tantos que usted señaló. El sentido común nos llevaría a afirmar que la mayoría de estos muertos en exceso sería por COVID. Sí, cuando se examine en más detalle, y ya lo ha señalado la ministra de Salud, la mayor parte, 90-95%, son personas que estuvieron infectadas por COVID y lo sabemos de manera comprobada o sospechosa. Y el diferencial es la persona que tenía apendicitis, llegó a la emergencia del hospital, la emergencia no pudo atender y falleció. Porque tuvo un infarto en su casa, llamó a la ambulancia nunca llegó y falleció. O sea, esos casos se llaman muertes indirectas. No murieron directamente por el virus, pero murieron a consecuencia de la epidemia. Ok. Ahora, otro dato interesante que usted ha estado compartiendo en las últimas horas tiene que ver también con ya algo más. A ver, tenemos exceso de fallecimientos para Lima y Callao, que son casi 30.000, ¿no? Aproximadamente 29.000. Exacto. O sea, más o menos tenemos que del total, unos 3/5 corresponden a las provincias de Lima y Callao, y la diferencia, 2/5 son para todas las otras provincias del país. Decía el número, a ver si tenemos el cuadro por ahí, el número que usted también ha estado compartiendo es el de los excesos, la muerte por exceso diario. Es decir, usted la llama la meseta, ¿no?, de los últimos días. En algún momento se llegó a bajar, pero en resumen estamos hablando prácticamente, si más o menos se han ido reportando alrededor de 200 fallecidos diarios, ¿no?, por COVID, un poco más, un poco menos, estaríamos hablando que prácticamente sería el doble de fallecidos, porque usted lo que nos señala es que son 500, 600 excesos de muertes prácticamente diarias. Sí, en las últimas 8 semanas yo he encontrado que son 561 muertes diarias en exceso, y esas 561 muertes en exceso estamos estancados. Hubo una pequeña bajada cuando terminó el efecto de la fase 2 de reactivación económica, pero ya se ha recuperado.
Entonces, el problema es que ahora sí, a diferencia de mayo, estamos en una meseta muy dolorosa, porque estamos teniendo más 561 personas que no debieran estar muriendo el día de hoy. Ujú. Ahora, estaba revisando estadística internacional y, digamos, en un buen número de países hay también lo que sería pues un subregistro, ¿no? En sus cifras oficiales, países que sabemos, por ejemplo, que en la región han sido duramente golpeados como Ecuador, ¿no? México, el propio Estados Unidos, el estudio que se había publicado de la Universidad de Yale hablaba de aproximadamente un 30%, ¿no?, de sospechas sobre lo que ya se conoce, que ellos de hecho pues ya pasaron los 150.000 fallecidos oficiales, ¿no?, por COVID. ¿Cuándo finalmente es que vamos a poder realmente aterrizar las cifras del costo en vidas humanas para esta pandemia? Bueno, el Oficializarlas de costo, alguna manera, ¿no? lo que ocurre es que la mayor parte de países del mundo, cuando uno va a Internet, lo único que tienen son muertes por COVID confirmadas. Pocos países del mundo y poquísimos del tercer mundo publican el nivel de detalle que Perú publica. Yo no he encontrado ningún país de Sudamérica que entregue la información al nivel de detalle que se entrega en Perú. Y aún así, países europeos como Inglaterra lo entregan semanal y por regiones. Aquí se entrega diario y por distrito. Entonces, aquí tenemos una ventaja comparativa en términos de transparencia del gobierno. Es algo que resaltar como positivo. Hay mucha transparencia. Y, por ejemplo, la información que hay en Ecuador o la información que hay en Chile sobre el mismo tema es muy fragmentada, es muy fragmentada. Por eso que para comparaciones se utiliza lo que usted señaló de 200 muertes diarias en promedio en las últimas semanas, porque ese es el estándar mundial, muertes confirmadas. Le repito, Perú es de los pocos países del tercer mundo, no más de 10 creo yo, que publican el detalle de exceso de fallecimientos. Muy bien. Ahora, usted que ha estado siguiendo este tema tan de cerca, que estuvo en el grupo Prospectiva, que ha además, digamos, propuesto una serie de medidas, usted en su momento insistió con el tema de seguimiento electrónico, que lamentablemente no logró aterrizar y seguramente ya ahora con la cantidad de casos que tenemos, pues ya no tiene probablemente mucho sentido, ¿no? Esto se trataba de hacer una trazabilidad en el momento cuando se podía controlar de alguna manera la pandemia. Pero hay, y evidentemente con el comportamiento tan irregular de la pandemia, ¿no?, en los distintos países, incluso dentro de los países, pero usted puede aventurar una trayectoria de lo que nos puede esperar en las próximas semanas, precisamente con todo este contexto del que hablamos de las fases de apertura económica y demás. ¿Esta meseta va a seguir? ¿Puede subir? ¿Puede bajar? Lo que yo intuyo es, esa meseta la tenemos sin el impacto de la tercera fase de reactivación que recién hoy día se ha sentido fuerte fuera del Lima y Callao y que va a significar un incremento de las tasas de muertes. El problema central, a mi entender, es que el relajamiento de la cuarentena que se tenía que hacer se ha hecho por actividad económica y no se ha hecho con un criterio geográfico espacial. Ah, yo en su momento señalé que había que empezar el relajamiento de la cuarentena por aquellas provincias menos golpeadas, menos infectadas, con menos fallecimientos y dejar para el último las provincias más infectadas. Lo que nosotros hemos tenido con la apertura de viajes internacionales es que Lima, donde hay más infectados, Lima y Callao ha exportado muerte al resto del Perú. Y ahora el resto del Perú está muy golpeado, las provincias están teniendo, todos los días salen las noticias, o es una provincia o es otra, lo demás allá, donde hay carencia de camas, carencia de UCI, carencia de oxígeno, carencia de personal, carencia de todo. Yo, en lo personal, hubiese cercado Lima hasta el final. Y si hay que hacer algo en lo inmediato, es cercar Lima y Callao. Nadie sale de Lima y Callao. Lima y Callao es el epicentro de los contagios en el Perú y hemos estado exportando contagios cuando se permitió a las personas de Lima y Callao viajar al resto del Perú. Uh -huh, uh -huh. Usted había insistido efectivamente en esta figura
diferenciada, ¿no? En algunos casos de cuarentena total y en otros focalizada. Ahora lo que se ha anunciado es que se ha extendido la cuarentena total en 5 regiones y será focalizada en otras 10. Para Lima, entonces, debería ser total cuando estamos hablando, bueno, lo que estamos hablando es de cerco, en realidad, más que de cuarentena como tal, o sea, aislar Lima y Callao, cerrarlos. Exacto, o sea, hay que diferenciar cuarentena domiciliaria Ujú, de cuarentena provincial. claro. Cuarentena provincial es que el cerco no está en la puerta de la casa, el cerco está en el perímetro de la provincia. Y con respecto a la extensión de la cuarentena por región, es un error abierto. En el caso de Arequipa, el problema está en la provincia de Arequipa, no está en la provincia de Condezul. En el caso de Cajamarca está en la provincia de Jaén, no está en la provincia de San Marcos, y así sucesivamente. Ujú, Entonces, ujú. eso es lo que tenemos. Yo creo que es un error también hacer un enfoque a nivel de región. Ya el domingo pasado se puso en cuarentena a 3 regiones, a 3 provincias, la provincia de la Convención en Cusco, la de Jaén en Cajamarca y la tercera en Cajamarca que no recuerdo. Esta política por provincia es la que debe continuar. Por región está mucho carne con hueso. O sea, lo Ujú. que hay que hacer es en las en donde están más infectadas, cercarla como provincia, y eso ya por lo menos va a permitir que estos lugares no exporten infecciones, que es el problema que tenemos hoy. Una parte de la reactivación ha sido que Lima ha exportado infecciones al resto del país. Para terminar, efectivamente, ¿no? Como parte de esta suerte de contagio de región a otra, estamos viendo también lo que está ocurriendo al interior del país. Pero ahora mismo en Lima, ¿cuál es la situación? Porque poco se dice, estamos precisamente, por supuesto, concentrados pues, en los dramas, ¿no? Que están viviendo las provincias, pero ¿qué ha ocurrido en Lima? Sigue siendo sin duda el foco más grande de contagio, pero se ha ido reduciendo dentro de Lima mismo, me refiero. Bueno, lo que yo he encontrado en un estudio que estoy haciendo por mi cuenta Sí. es de que si uno toma los distritos de lo que eran antiguas haciendas en Lima y toma los distritos que eran cerros seriazos en Lima, las muertes se están concentrando en la Lima periférica, se están concentrando de manera aguda. Entonces ahora lo que tenemos es que los más pobres están muriendo. Los que hacen la cola para el oxígeno tienen dinero en el bolsillo para comprar el balón y comprar el oxígeno. El pobre que no tiene dinero en el bolsillo para comprar el balón y comprar el oxígeno está muriendo. Entonces aquí tenemos un problema de salud pública en que se está afectando a los más pobres. Ya no estamos hablando de camas UCI, estamos hablando de darle oxígeno a una persona. Y la diferencia es, el arbitraje es el que tiene dinero puede tener oxígeno y el que no tiene dinero se muere. Dramático, realmente. Gracias, Farid Matuk, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara y compartir estos hallazgos tan interesantes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir en el tema. Hemos visto con Farid Matuk un poco la situación nacional, apuntando a determinados focos dramáticos, ¿no? Dentro de la pandemia, pero vamos a concentrarnos en uno al regreso. Vamos a estar con Gustavo Rondón, jefe del Comando Regional COVID, para comentar la situación en su región, Arequipa. Como hemos dado a conocer o como hemos informado, se ha extendido la cuarentena total en 5 regiones y focalizadas en otras 10 hasta el 31 de agosto. Vamos a conversar una de estas regiones donde será total, es Arequipa, por supuesto. Vamos a conversar con el doctor Gustavo Rondón, jefe del Comando Regional COVID Arequipa, con quien hemos también charlado pues, en las últimas días, semanas. Doctor Rondón, gracias por estar con nosotros. No, las gracias a ti, Enrique, a todo el staff de TV Perú, obviamente a todo el país también a través de ustedes saludarles, alcanzarles nuestra confianza de que el país entero va a vencer a este coronavirus. A la orden. Gracias además por transmitirnos ese optimismo y esa actitud.
¿Cómo va avanzando la reorganización del sistema de salud en Arequipa tras, por supuesto, las decisiones que se tomaron en los últimos días? Es una experiencia, yo diría, fortificante, Enrique, porque aquí hemos identificado o vamos identificando que el enemigo es uno, que es el COVID-19, y que todos más bien tenemos que integrarnos, unirnos, fortalecernos uno a otro. Por ejemplo, aquí en Arequipa una magnífica experiencia es la integración MINSA de salud, la integración nivel nacional, nivel regional, nivel local, integración de las autoridades, integración de los colegios profesionales, integración de los grupos de solidaridad y, por supuesto, el hecho de que a la ciudadanía tratemos de meter en sus neuronas que deben lograr satisfacción de cumplir la norma, de que nos ayuden, porque en el fondo no basta solo con reclamar 100 camas, 150, 200 y dónde están las UCIs y los respiradores. No va a haber sistema de salud que resista, ni el del país más adelantado. Y creo que poco a poquito se va entendiendo este mensaje y la gente por lo menos yo siento que va asumiendo en medio de este crecimiento exponencial del COVID-19, por lo menos hemos parado esta tendencia de morir, 33 pacientes que morían en el día, ya estamos logrando bajar esa estadística. Y esperemos que eso suceda con lo de los contagios. Hoy hemos tenido una reunión con las principales autoridades, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el prefecto, el defensor del pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, todos aunados para luchar juntos contra el coronavirus. Ahora, usted ha tocado varios puntos interesantes. A ver, el primero, digamos, para empezar desde lo más dramático hasta, por supuesto, terminar con la responsabilidad de la propia ciudadanía. ¿Cómo se ha logrado bajar este número de muertos? Sin duda, pues, todavía es preocupante, pero ya se están teniendo resultados. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Se ha mejorado la atención? Porque precisamente pues, lo que vimos en los días previos eran pacientes esperando pues, incluso a la intemperie con evidentes problemas de afectación por el coronavirus. ¿Cómo se ha reorganizado esta parte para poder bajar esta cifra pues, mortal? Qué bueno que me lo preguntes, Enrique, porque, por ejemplo, mira, la falla también a veces está en nosotros, ¿no? Una es la del ciudadano que a veces no es consciente y que en el fondo de él depende su vida y la vida de los que más quiere. Pero lo segundo es que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener una integración mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Esa relación MINSA de salud, eso de saber nosotros mismos dónde derivamos al paciente, esa corrección de haber tenido los pacientes a la intemperie y no tenerlos cobijados, esa sistematización de ver quién derivamos hacia un centro de atención temporal, a quién derivamos hacia una hospitalización y obviamente quién se queda en casa. El haber ampliado la cobertura en el primer nivel de atención. O sea, hemos salido a enfrentar al virus. Creo que el virus no se lo esperaba, Enrique. Vale decir, hemos estado como arrinconados a las cuerdas, que el virus nos golpee, que el virus nos cause muerte, que nos cause desesperación, y en ese sentido hemos decidido ir en su busca. Y justo cuando él recién está ingresando hacia hacernos daño, poder más bien nosotros contener ese avance. Creo que esas estrategias van dando resultado y yo espero que con el entusiasmo que he visto, las ganas de trabajar de los colegios profesionales, de las altas autoridades, de los alcaldes, en fin, de los propios funcionarios de salud, tanto del Ministerio, de nuestra Gerencia Regional de Salud, de los funcionarios de Lima, creo que esa es la manera, es la mejor explicación y la mejor enseñanza hasta lo que va en estos 6 primeros días que yo tengo al frente del comando. Creo que nos está demostrando que la unidad hace la fuerza y que podemos derrotar este peligroso enemigo. Aquí no hay otros enemigos. El que más bien empieza a criticar destructivamente, que solo ve defectos, creo que está de amigo del COVID y no de amigo en el ejército que nos toca vivir. Ahora, usted señalaba la responsabilidad de la ciudadanía. Si bien hay, digamos, no sé si llamarlos imponderables, ¿no? Pero evidentemente
consecuencias también que estamos pagando a partir de la sociedad que hemos construido pues, en las últimas décadas. Hacinamiento, ¿no? En fin, un transporte público caótico, lo que conocemos. Pero por supuesto, más allá de ello está, como usted señalaba, la propia responsabilidad de la ciudadanía. Ahora veíamos en Lima, presentábamos en el noticiero un reportaje en un emporio comercial que cumplía con todas las normas, ¿no? O sea, es decir, los círculos en los pisos para indicar, ¿no?, el distanciamiento entre los clientes y demás, pero lo que uno veía era finalmente que la gente igual se arremolinaba. O sea, insistimos, ¿no?, con la mascarilla, incluso con el protector facial, pero insistimos en muchos casos en no respetar el distanciamiento social, que es probablemente lo más importante en esta situación. Eso es lo que estamos viendo también en Arequipa, la necesidad todavía de un cambio cultural que vaya a ser pues mucho más profundo. Inteligente, Enrique, tu comentario, yo lo aplaudo. Es verdad. Mira tú en el Conrede una experiencia rápida. Solo nos enfocábamos en el tema de salud. Y el COVID no solamente es un problema del Ministerio de Salud, de la rama salud. Hablaron, por ejemplo, tus colegas, comunicadores, periodistas, antropólogos, sociólogos, y decían, tenemos también que cambiar a esa población que tú muy bien has comentado, esa población que sabe que le va a hacer daño el COVID, pero sin embargo no toma la verdadera precaución. Así que en ese sentido hay que trabajar allá. Se han unido también los medios de comunicación. En esta semana, aparte de los alcaldes, vamos a convocar también a las provincias, a los consejeros regionales, que son representantes de las provincias donde avanza también el coronavirus, y también a los medios, pero para que hagamos un pacto para cambiar esa mentalidad en la gente, para que empecemos a vivir esa nueva normalidad, pero con respeto al otro. Si el COVID nos ha enseñado algo, como tú lo decías, Enrique, ¿qué es lavarse las manos por 20 segundos? ¿No? En ese sentido, ¿qué gran cosa pedimos? ¿Qué es guardar ese distanciamiento físico de 2 metros, 1,5 metros? ¿Qué es ver por el otro, ¿no? Porque yo veo cuadros terribles donde la gente llora, maldice su existencia, porque fue el que llevó el virus a su casa y mató a su madre, a su padre, a veces hasta un hijo. Entonces creo que sí, es momento de atacarlo, pero con toda fuerza y sacando nuestras mejores armas y sacando la unidad, que creo que es lo que tiene que primar ahora. Y en todo caso, en el Perú y en el mundo entero, tenemos que valorar que solo lo vamos a vencer poniendo todos lo mejor, y que el enemigo es el COVID, el enemigo es la enfermedad, el enemigo es la sociedad, la suciedad, la informalidad, etcétera. Así que todos sí podemos cambiar este país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Gustavo Rondón. No se muevan. Nos queda un minutito, doctor Gustavo Rondón, pero a partir de lo que usted ha comentado en el bloque anterior, señalando la virtud de la unificación del sistema de salud en circunstancias como esta, el presidente Martín Vizcarra acaba precisamente de proponer la unificación del sistema de salud más allá. Y hay quienes están a favor y hay quienes están en contra por una serie de razones. Estamos hablando del MINSA, estamos hablando de salud, estamos hablando de las facultades regionales a las que usted hacía alusión. ¿Cuál es su opinión al respecto, si la tiene que resumir ante esta propuesta? Qué bueno, Enrique. Yo cuando fui congresista hice ya un proyecto de ley, pero me lo mandaron al archivo. Y probablemente por algunas cuestiones más de chauvinismo institucional. En el fondo, para mí, lo importante es que haya una integración real. Enhorabuena si, por ejemplo, Salud pertenece al Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, su jefe es el ministro de Trabajo. Podría tranquilamente estar en el Ministerio de Salud, ser la ministra de Salud, llamémosle su líder, y tener su cierta independencia, porque los fondos proceden de otras fuentes. Entonces, pero estaría unificada de tal manera que haya presidencia ejecutiva rotativa, digamos, por ya los periodos gubernamentales, pero tendríamos una sola unidad en lo sanitario. Y lo pensionario haríamos lo que ahora está sucediendo, ¿no? Porque
más bien está en trabajo por lo pensionario y podría estar en salud, más bien por lo sanitario, que es lo principal. Y lo más importante es lo que estamos haciendo aquí. Cada uno podría mantener su independencia si quiere, pero la coordinación sí tiene que ser casi hasta por ley, ¿no? Hay hasta una ley del rol rector del Ministerio de Salud, pero que habría que llevarla a cabo. Lo más importante, en todo caso, que sea un matrimonio que digamos con todas las de la ley y no una cosa solo por conveniencia. Así que yo te vuelvo a reiterar, yo estaba de acuerdo con esa unificación, pero mi archivo o mi proyecto lo mandaron al archivo. Ahora, en todo caso, enhorabuena si se puede producir esa unificación, o si no, que haya una cuestión mucho más real ya en esto de el motivo de acción. Así que en ese contexto yo me quedaría en el comentario, Enrique. Bien, bien. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Rondón. Ojalá en los próximos días nos pueda dar todavía mejores noticias sobre la situación en su región. Un fuerte abrazo para todos los arequipeños. Las gracias a ti, Enrique. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Y los arequipeños tenemos que pasar de esta fase 2 en la que nos hemos quedado a la 4. ¿No? Siento como que no rendimos el examen bien y no pudimos pasar al siguiente grado. Así que ojalá con la unión de todos, ojalá podamos recuperar ese tiempo perdido y que todos juntos venzamos al coronavirus. Gracias. Que Dios les bendiga y la salud con todos ustedes. Hasta cualquier momento, Enrique. Gracias. Gracias a usted. Buen fin de semana. Buen fin de semana para los televidentes. Le doy el pase a nuestros compañeros de TV Perú Deportes. Carolina Salvatore, te veo luminosa esta noche. Robert Malca, te veo también, te veo. Muchas gracias.